Muy buenas noches. Pues antes que nada, darle las gracias por estuvieron aquí presencial. También los que están en línea, que nos están viendo. El día de hoy tenemos el honor de tener la sesión del 9 de septiembre a cargo del doctor Edgar Eliobet Macedo Leal. Él es traumatólogo ortopedista y ortopedia pediatra de nuestra ciudad. Y bueno, pues hoy nos va a compartir un tema que es de mucho interés para todos nosotros, que es la importancia de la detección temprana de la displasia y el desarrollo de la cadera. Bienvenido. Buenas noches. Para los que no me conocen, soy el doctor Edgar Macedo. Soy traumatólogo ortopedista y tengo subespecialidad en ortopedia pediátrica. Soy egresado del Hospital General de la ciudad de Durango y tuve el honor de hacer la subespecialidad en el Hospital Spriners de la Ciudad de México. Bueno, el tema que vengo a presentar hoy, bueno, antes que nada agradecer la invitación al colegio para poder darles esta charla que espero pues, que sea de su agrado y que les deje algo bueno. El tema es displasia del desarrollo de la cadera y la importancia de la detección temprana. El objetivo de la plática o de la charla es sembrar las bases o dar las pautas para una detección oportuna y sobre todo, bueno, que se fomente lo que es la cultura de prevención, ya que aquí en México por lo general es algo complejo, sobre todo para la displasia del desarrollo de la cadera. Bueno, ¿qué es la displasia del desarrollo de la cadera? Antes conocía nada más como displasia de cadera, pero bueno, con el paso del tiempo se puede configurando y se desarrolla una mejor presentación, pues ya que la cadera de los niños, bueno, la cadera de todos, no nace formada del todo, a lo cual, bueno, pues su nombre lo indica, displasia, que es falta de la formación durante el desarrollo de la infancia. La displasia se puede presentar como un conjunto de anormalidades, puede ser que afecte la articulación coxofemoral de una manera leve, una subluxación, una luxación. El concepto, como les acabo de comentar, bueno, pues una anormalidad es en la estructura, puede ser del fémur, puede ser del acetábulo o puede ser de ambos. Para nuestra especialidad, bueno, pues para la patología ortopédica más frecuente del recién nacido y del lactante, se puede presentar de forma aislada como una displasia pura o asociada a alguna otra enfermedad, por lo general con parálisis cerebral infantil o procesos como síndrome de Down. Un pequeño diagrama de cómo se configura lo que es la cadera y las diferentes variantes que tenemos. Una cadera normal, bueno, pues como le había comentado, la tomamos por el acetábulo y la cabeza femoral y podemos tener diferentes tipos de presentaciones. Puede ser una subluxación leve, puede ser una pequeña luxación o inclusive pues, una gran luxación. Y eso, bueno, lo que principalmente queremos enfocar es la detección temprana, sobre todo aquellas caderas que no son detectables en las maniobras que normalmente pues, ustedes utilizan cuando bueno, pues, el niño acaba de nacer. ¿Qué tan común es la displasia del desarrollo de la cadera? Bueno, dice la Academia Americana, recomienda realizar tamizaje clínico únicamente en todos los niños y recomienda hacer un tamizaje con imágenes solo en aquellos con factor de riesgo, lo cual, bueno, pues eso es lo que se tiene que actualizar hoy día, pero bueno, la Academia Americana recomienda eso. En Austria, en Alemania y en Mongolia, por ejemplo, en cambio, ellos realizan el tamizaje obligatorio. El tamizaje obligatorio con ecografía a todos los lactantes entre la 4ª y la 6ª semana de edad. Ellos por lo general tienen un índice de cirugías correctivas de displasia de la cadera de 0. En Chile, por ejemplo, desde principios de los 70 tienen tamizaje universal. Ellos lo hacían desde el 70 con las radiografías de cadera a los 3 meses de edad, pero bueno, desde el 70 lo están haciendo. Y en México, bueno, pues el número de casos actualmente nos coloca como la patología más común al nacimiento y en México tenemos diferentes variables de presentación. Cuando tenemos caderas luxadas de 1 a 5 por cada 1000 nacidos vivos, caderas subluxadas de 10 por cada 1000 recién nacidos y caderas inestables o con displasia acetabular pura de 25 a 50 por cada 1000 nacidos vivos.
¿Qué relevancia tiene esto? La relevancia, bueno, pues la alta incidencia que tenemos en los casos aquí, por lo general en México, si juntamos todas las variantes, cruzadas, duplicadas o displasias puras, podemos tener de 1 a 5 por cada 100 nacidos vivos. Y bueno, pues es el motivo principal de valoración en ortopedia pediátrica. Esto va a generar una discapacidad a largo plazo, por lo cual, bueno, pues está demostrado que 1 de cada 4 reemplazos articulares en menores de 40 años, por lo general, es a consecuencia de una displasia de la cadera. Y bueno, y como tenemos un curso modificable, la importancia de la detección oportuna, y entre más temprano la detectemos, obviamente, bueno, pues tenemos un tratamiento, una respuesta al tratamiento mucho más favorable. Este es un estudio que se hizo en 2011 en Noruega. Detectaron las caderas en pacientes, reemplazos totales de caderas en menores de 40 años. Tuvieron una incidencia de más o menos 442 pacientes por displasia de cadera. Se fueron a buscar los expedientes de esos 442 pacientes y como resultado el 92% no tenían datos clínicos de alguna inestabilidad en la cadera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si detectamos una cadera o el hecho de no detectar una cadera con las simples maniobras de Barrow o Ortolani, no quiere decir que ese niño no va a presentar displasia de cadera. Este artículo en Mongolia, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención este artículo en particular. A mí lo primero que me generó a la mente Mongolia. Mongolia. Nos relacionamos con tercer mundo. Pero no, Mongolia empezó a hacer la implementación de la ecografía, el screening, a partir del 2010. Ellos empezaron a hacer ultrasonido de cadera en toda su población, lo dividían. Ok, están conectados. Ok, vale, ellos empezaban a hacer desde 2010 el screening en pacientes a nivel nacional, inclusive hasta en provincias o en zonas rurales, teniendo una incidencia de cobertura, un porcentaje de cobertura en el 2010 del 8.6% de la población, llegando hasta el 2016 67%. Siguieron haciendo el screening, hasta el 2019 tenían un porcentaje de cobertura del 82.1% de la población y llegaron a una incidencia de 1.2 por cada mil nacidos vivos. Bueno, siguieron con las clasificaciones, obviamente en base al grado de clasificación de desplazo, encontraron, bueno, pues, la incidencia dependiendo de cada tipo, pues encontrando que la tipo 1 y la tipo 2 son las más comunes. En China, por ejemplo, se dedicaron a demostrar la fiabilidad de la ecografía, en la cual, bueno, pues quisieron demostrar qué tan eficiente es hacer un ultrasonido de cadera. En este estudio, que es de 2021, tienen una población de 1,313 niños, los cuales se inició el screening de cadera, en los cuales únicamente detectaron el 6% de displasia del desarrollo de la cadera, de los cuales 79 pacientes de los 1,313, ninguno llegó a tratamiento quirúrgico. Únicamente 9 pacientes fueron, siguieron la evolución de una etapa tipo 1, en la cual se redujeron a normal con una reducción cerrada. Como conclusión, bueno, pues ellos demostraron que el método de Graf como screening para detección de displasia de cadera de temprana, pues era altamente efectivo. En Austria, por ejemplo, desde 1978 hasta 1977, hicieron ellos dos grupos de población en determinadas épocas del tiempo. De 1978 a 1982 decidieron hacer un screening únicamente clínico. De 1983 a 1997 decidieron hacer una evaluación clínica, más aparte, un ultrasonido de cadera. Ellos dividieron a la población en 3 grupos. Ellos dividieron a la población en 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Grupo A, recién nacidos hasta el año y medio. Grupo B, de 1 año y medio hasta 15 años. Grupo C, de 15 a 35 años de edad. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, pues que los pacientes tenían más índice, detectaron el 25.2% al 7% de los pacientes en el grupo A. Y en el grupo B, los procedimientos quirúrgicos bajaron del 17.8% al 2.6%. ¿Qué más fue lo que encontraron? El costo-beneficio de hacer o no un ultrasonido de cadera. Ellos, por ejemplo, vieron que había un aumento en cuestión de inversión para la detección de los niños con displasia del desarrollo de cadera
Ellos invirtieron 57,000 euros en la fase inicial para el desarrollo para la detección de la displasia, el desarrollo de la cadera de 1993 al 97. Sin embargo, bueno, pues ¿cuál fue la respuesta? Que el grupo B disminuyeron gradualmente o consistentemente de 410,000 euros a 117,000 euros nada más el costo por ahorro en cirugías en pacientes con displasia de desarrollo de la cadera. Entonces, como que costo-beneficio, yo creo que sí conviene bastante. Y bueno, pues en México, la norma oficial mexicana está de 2016, en la cual, bueno, pues a todos los pacientes se debe hacer de manera obligatoria un tamizaje de cadera. El tamiz, bueno, pues aquí en la cartilla nacional de vacunación dice que entre el primer y cuarto mes de vida. La verdad es algo que no sé si pasa muy desapercibido. No sé de aquí quién de ustedes, por ejemplo, manda el protocolo o como norma a niños de la cuarta a sexta semana hacer ecografía, o a los niños que tienen entre 4 y 6 meses, aquí le mandan a hacer su primera radiografía. A los que nacen pero únicamente con factor de riesgo. Así es, un niño encefálico, no tenemos, digamos, la rutina de mandar el... Cuando van, No va, pero tenemos desde el principio, señora, sabe que tiene un niño nuevo en casa, a las 4 o 6 semanas se puede hacer tamiz de caderas. Ya le hicieron tamiz metabólico, ya le hicieron tamiz auditivo y las caderas. Y por lo general siempre aplica eso, siempre aplica cuando, bueno, no es por escuchar a nadie, mucho menos, pero por lo general cuando llegan las mamás con nosotros, detectan alguna normalidad de la marcha, que es como nos damos cuenta. ¿Por qué no vino antes? Me dijeron que cuando iba creciendo se le iba a quitar. Esa es la clásica respuesta de las mamás. Le digo que me esperara, conforme iba creciendo, se le iba a quitar. Y si no se le quita, bueno, lo mandábamos. Entonces, yo creo que tratar de cambiar esa manera de pensar, es decir, entre las 4 o 6 semanas de vida, ultrasonido, tengan o no tengan antecedentes, tengan o no tengan alguna presentación pélvica o no. Del cuarto al sexto mes se toma la primera radiografía de pelvis neutro con cierta condición, lo vamos a ver más adelante, y al año se le repite la radiografía. Si al año una radiografía está bien, en ese momento su tamizaje de caderas lo podemos dar de ¿va? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, según este artículo, en Brasil de 2023 tenemos factores de riesgo que lo vamos a clasificar con fuerte, poca o leve asociación. Entre los factores de riesgo con fuerte asociación, bueno, tenemos una presentación pélvica o que la mayor parte del embarazo tuvo una presentación pélvica. Estuvo sentado el niño en gran parte de sus pacientes. Que sean de sexo femenino, bueno, pues ahí sí no tiene nada que ver con género, ni mucho menos, únicamente sexo femenino, tiene incidencia de 3-1. Historia familiar, quiere decir que su mamá o algún hermano o hermana tuvo antecedente de displasia del desarrollo de la cadera, el próximo hijo tiene hasta el 50% de probabilidad de presentar alguna normalidad en su cadera. Y obviamente, pues es producto de la primera test. Asociación poco significativa, oligodrapios, deformidades en los pies, por lo general es equinovaroducto congénito, por lo general es por la desproporción, muchas veces las posturas prolongadas asocian la expresión de la cadera con este tipo de anormalidades como la tortícolis o el perote. Y luego muy poco asociados es prematurez, que sea una gesta múltiple o que tengan peso menor a 2,500. Peso mayor a 2,500 y peso mayor a 4. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, generalmente puede estar detectada en la exploración de rutina, que ustedes bien hacen, sin embargo, bueno, existen condiciones que pueden presentarse de manera detectable. Obviamente nosotros entendemos que lo primero que hay que ver en un niño, pues uno que respire, que tenga su vía aérea permeable, ano, boca, etcétera, etcétera. Y muchas veces yo creo que la exploración de las caderas por las maniobras de Barlow, Portolani, que ya todos con eso, yo creo que muchas veces en las manos poco entrenadas, yo creo que puede pasar desapercibido una cadera que esté, por ejemplo, subluxada. Pero si tenemos una cadera que no tiene luxación, porque no tiene datos de inestabilidad, podemos hacer lo mismo. No quiere decir que no sea una cadera que pueda llegar a presentar displasia de la parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la maniobra Ortolani-Barlow? Desde los 30 años 50, Barlow y Ortolani implementaron esta técnica para detectar, uno, caderas que están luxadas y que se pueden reducir, y caderas que están reducidas que se puedan luxar.
de ahí partimos. Entonces son caderas que se detectan o que no se detectan. Esa es, digamos, la limitación de ese estudio, que es operador dependiente. En ese estudio se demostró, bueno, que manos entrenadas, es decir, en traumatólogos, el 66% de sensibilidad y el 95% de especificidad. Pero si se hacía en manos no entrenadas, por ejemplo, en hospitales que son de dominio público, en las cuales muchas veces al interno, a mí me tocó al interno, hacer recibir al niño, por ejemplo, el pediatra llegaba, veía lo básico, lo importante, y el interno por lo general, que digo, a mí me tocó hacerlo, nos íbamos a las maneras. Entonces, eso pasa mucho, y por lo general, bueno, eso nos baja la tasa de sensibilidad y la tasa de especificidad para detección oportuna. Sus colegas de Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, dice que hay que hacer todo este algoritmo. La verdad es que está medio confuso. Si tiene un examen normal, bueno, pues tiene factores de riesgo, sí o no. Entonces hay que repetir a las 4 semanas. Entonces tiene una edad, examen normal, no, está equivocado, está equivocado. Entonces vamos a quitarnos de broncas. A las 4 o 6 semanas de vida le hacemos ultrasonido. A los 4 o 6 meses le hacemos una radiografía de pelvis y mandamos a valoración con ortopedia. Nos quitamos de broncas, si tiene factores o no, si estuvo, si son las 4 semanas, si parece que está luxado o no está luxado, si es un niño que tiene cada vez. No. ¿De acuerdo? Entonces, el método de Graf es el ultrasonido que implementamos nosotros. El doctor Graf, bueno, pues es médico austríaco que desarrolló este sistema. Es un método específico. La importancia de este método es que es estandarizado. Se basa en un corte coronal, en ultrasonido estático. La medición, medimos 2 ángulos, que es alfa y es beta, y eso traduce en estabilidad de la cadera o no. Identificando si es una cadera que esté centrada o no centrada. Y hay cuatro grupos con subdivisiones que dan la pauta para el tratamiento. Si es un paciente que voy a seguir a los 6 meses con radiografía, o si es un paciente que voy a seguir a las 2 semanas con un nuevo ultrasonido, con arnés, barra reductora, etcétera, etcétera. Bueno, desde 1983, yo todavía nacía, el doctor Graf ya había aplicado esto, y la importancia del primero para evitar las desastrosas consecuencias de la displasia de cadera, es necesario hacer un diagnóstico exacto lo más temprano posible. Desde 1983, el doctor Graf viene haciendo eso. ¿Cómo hacemos el ultrasonido? Bueno, pues es una serie de pasos ya estandarizados, como les acabo de comentar. Bueno, muchas veces nos ayudamos de este tipo de cojinetes o este tipo de preparaciones. Tenemos un brazo metálico, el cual nos ayuda a la posición del transductor para que, bueno, no se mueva y no batallemos. De por si es un niño que no se va a dejar, por si es un niño que tiene hambre o está llorando, está hecho, cosas por el estilo. Mamá muchas veces nos tiene que ayudar ahí con el chupete o con la mamila, con lo que sea, para tratar de encontrar la posición más exacta. Entonces, muchas veces ese tipo de complementos nos ayuda a tener la mejor imagen. La técnica es simple escaneo. El transductor, por lo general, siempre lo ubicamos en primera instancia en el trocánter mayor. Ahí hacemos un barrido únicamente hacia anterior y posterior para detectar la zona. Y una vez que tenemos la zona y tenemos algún tipo de inclinación, pues solamente lo corregimos y nada más. ¿Qué es lo importante de esto? Que hacemos 2 checklists. Si no paso el primer checklist o no cumplo con las primeras características, el primero no puedo pasar al segundo. Esa es la importancia del método de Graf y esa, digamos, la pauta para tener un estudio que sea fiable, confiable para la medición. Acuérdense que lo realizamos entre la 4ª y 6ª semana. ¿Se puede hacer después? Sí, se puede hacer después. Por lo general, algunos dicen que hasta los 2 meses, 2 meses y medio podemos hacer un ultrasonido de cadera. Pero, sin embargo, bueno, las estructuras obviamente es un poquito más complejo visualizarlas. Es más difícil hacerlo, pero se puede hacer. Pero lo ideal, entre la 4ª y 6ª semana de vida. Esta es la imagen que vamos a ver, ¿de acuerdo? El checklist número 1, es decir, tengo que identificar las estructuras anatómicas. ¿Cuántas? 7. Desde el borde estocondral, la cabeza, el pliegue de la cápsula, el borde cartilaginoso y el techo óseo y el hueso superior. Si yo tengo en esa imagen esas características o cumplo con estos criterios, puedo pasar al siguiente paso. No tengo una imagen que cumpla los criterios, no puedo medir. ¿Por qué? Porque la medición no me la va a dar esos 3 puntos, que por lo general es el pliegue de la cápsula, el borde más osificado del techo cartilaginoso, que sería esta parte de aquí, y el border point. El border point nosotros lo manejamos o lo entendemos
es una mala traducción del inglés, en la cual, bueno, el techo cartilaginoso hace cierta curva con el hueso previo. Justo ese punto de inflexión es el que tenemos que tomar para poder tomar nuestras medidas. Entonces, si no tengo el checklist número 1, no puedo pasar al check número 2. Si no tengo número 2, no puedo tomar las medidas y obviamente voy a tener un estudio que no es confiable, ¿vale? Entonces, les digo por qué pasa esto. Este niño, por ejemplo, me llegó de Matamoros por médico radiólogo certificado con célula y todo el rollo. Entonces, me llega con este ultrasonido de cadera y pues la verdad funciona. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia del método de Graf es la imagen y los pasos ya estandarizados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar con el método de Graf? Bueno, si es una cadera que está centrada o es una cadera que no está centrada. Y eso nos basamos en el hueso ilíaco. El hueso ilíaco, bueno, pues tenemos un borde el cual debe estar recto. Este borde debe estar recto, no debe tener curvaturas. Por eso pasa el check número 2, en la cual la posición del transductor es importante. Y este hueso ilíaco debe pasar justo por la mitad de la cabeza. Tiene que tener 50% o más de cobertura para poder tener una cadera que esté centrada. Y por lo general, bueno, pues nosotros caemos en esto. Después de eso, bueno, lo podemos clasificar en base a los ángulos o al grado de afectación. Tenemos el grado tipo 1, que son aquellas caderas que tienen más de 60 grados de alfa. Nos basamos más en el alfa. Al beta, por lo general, no le damos tanta importancia porque es el techo cartilaginoso. Muchas veces ese se va detectando conforme el niño va creciendo. Pero el alfa lo detectamos, ¿por qué? Porque es el techo óseo o la cobertura ósea que ya tienes de esa cadera. El número 2 lo podemos dividir en 2A, 2B y 2C, dependiendo del gradaje que nos dé. De 50 a 59, si tenemos un techo adecuado, es 2A. De 50 a 59, si tenemos un techo o una cobertura deficiente, es una 2B. Y aquellos pacientes que tienen una severa deficiencia de cobertura, lo clasificamos en 2C. Y pues para grado 3 y grado 4, pues son caderas que evidentemente son caderas que están usadas. ¿Qué es la importancia de esto? Con las maniobras de Barlow y Ortolani, nosotros podemos tener un ancla en esta parte de aquí. ¿Qué quiere decir? Con Barlow y Ortolani podemos detectar clínicamente que es una cadera que está luxada o se va a luxar, o una cadera indetectable. Esa es la importancia del ultrasonido, porque esto me puede migrar y cada vez que migra va haciendo el tratamiento cada vez más difícil. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Otra cosa en la que batallamos muchísimo, las radiografías. Muchísimo, es un dolor de cabeza. Perdón que lo diga, pero sí, batallo muchísimo con las radiografías. Pues en nuestra buena institución del Águila de IMSS, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la falta de capacitación. Los técnicos radiólogos, muchas veces, pues son técnicos que hicieron el curso en línea, o son técnicos que nada más hicieron un entrenamiento pequeño. Muchas veces gente que tenemos, mucha tesorería, mucha gente que pasó de intendencia, pasó de asistente y llegó ya técnico a rayos X con cosas que hicieron en línea. Y muchas veces la falta de capacitación o la falta de conocimiento sobre el tema puede generar un mal diagnóstico por una mala proyección. Por lo general, bueno, pues en el IMSS tenemos esta clásica radiografía. Por lo general siempre dicen, pues ahí se ve la cadera, dígale al doctor que se ve. Lo regreso, por favor, dígale que necesito una P de pelvis neutro. Ok, ahí le va la P de pelvis neutro, doctor, ya no estoy pegando. Y ahí está. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Inclusive hasta bajado a dar la exposición a los niños, pero la verdad eso implica mucho la detección oportuna, sobre todo pues en aquellos centros que son de primera atención como los médicos familiares, pues obviamente van a pasar esas flexibilidades. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la inclinación de la pelvis, como todos sabemos, no es recta. La pelvis tiene una inclinación más o menos de 10-15 grados y obviamente pues es diferente tanto en niños como en niños. En este artículo, bueno, pues nos explica perfectamente un artículo de 2011. Tenemos una mala proyección, una proyección de entrada nos va a aliviar ese paciente. Quiere decir que la angulación del índice tabular nos va a dar menos. Si yo tengo una proyección de salida, me lo va a enfermar. Es decir, me va a aumentar el rango del índice tabular. ¿Qué es lo que pasa? Siempre les pongo el ejemplo. El técnico de rayos X, a donde vaya, puede ser en el IMSS, puede ser en hospitales privados, donde sea. Lo primero que dice el técnico es a la mamá,
agárrenlo, que no se mueva la señora. Que no respire si es posible. Yo cuando le diga voy a apretar el botón. Entonces la mamá lo que hace es sujetarlo de las rodillas. Entonces si tienen la niña con las rodillas así, eso en automático la pelvis de la gira. Entonces por lo general siempre hacen eso y tenemos malas proyecciones y malas mediciones. ¿Cómo es una buena medición? Bueno, pues en la cual yo puedo tener equidistantes las líneas entre el cartílago irradiado y lo piso obturador. Si yo tengo más o menos esas líneas equidistantes como se muestra en la imagen, tengo una buena proyección y en esa proyección puedo hacer una buena medición. Esta es la posición que deben tener los niños. Por lo general siempre es en neutro. Yo siempre les aconsejo que la mamá lo agarre de sus rodillas, sus pulgares los mantenga en las patelas. Y una vez que tenga las patelas o las rodillas centradas hacia el techo, siempre les digo, tiene una flexión más o menos de 10-20 grados a las rodillas. Eso es como debe de ser la posición correcta para una buena proyección. Y en cambio, bueno, pues hay proyecciones que yo sé que los niños son muy difíciles, no hay que someterlos como los de la policía investigadora. Pero bueno, en Colombia, por ejemplo, implementaron este tipo de pines, este tipo de posicionadores para radiografías en los niños. Pero pues obviamente, bueno, pues aquí no, en el IMSS tampoco hay. ¿Vale? Entonces, con las radiografías, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a medir? Bueno, pues tenemos que hacer una serie de líneas, trazos, como ustedes ya conocen, línea de Perkins, línea Higel-Reiner y la línea de Shenton para poder sacar nuestro índice acetabular. ¿Qué es lo importante de esto? El nacimiento un niño puede tener 30 grados, al año esperamos tener 25 grados de índice acetabular y para los 2 años tenemos que tener un índice acetabular de 22 o menos de 20. Si tengo un niño más o menos de 1 año o 8 meses con un índice acetabular de 1 de 24 o 23, es un niño que está disparado. Punto se acaba. La importancia de esto, ¿cuál es? La detección temprana, porque los primeros 6 meses yo corrijo 1 grado por mes con el arnés. Después de los 6 meses a los 12 meses, corregimos 0.5 grados por mes en promedio. Entonces, esa es la importancia de la detección temprana. ¿Por qué? Porque tengo mayor capacidad de corrección los primeros 6 meses. Posterior a eso, bueno, prácticamente la arnés no sirve. Hay libros que dicen que hasta los 6 meses, yo por lo general los dejo hasta los 7, 8 meses, o barra doctora, que es lo más recomendable, sobre todo porque en esas edades, pues puedes poner la arnés al niño y va a despertar los ¿va? Tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues conseguir de forma precoz una cadera reducida, de un modo estable, que esté concéntrica, que esté congruente y de la manera más atraumática posible. Sin interposición de tejidos blandos, manteniéndola dentro de la zona de seguridad y que no interfiera con la irrigación normal del epífisis para no causar necrosis vasculares primarias o que tengamos una enfermedad de Perkins o algo por el estilo. Tratamiento los primeros 6 meses. Arnés de Pavlik, siempre. El arnés de Pavlik es el que más se usa, es el más fácil de conseguir, lo consiguen en el Mercado Libre, lo consiguen en Amazon, lo consiguen, la que está aquí en Llevar del Maestro por YouTube, ahí lo consiguen. ¿De acuerdo? Es muy fácil de poner, muy fácil de adaptar. Cojín o férula de Fredka o también la férula de Pilgrim, pero pues un poquito más difícil conseguirlas. Un doble pañal. La pregunta del millón. El que indique doble pañal hoy día vive muy atrasado. Doble pañal no lo haga. No sirve para nada, más que para pegar a tu papá. Tratamiento de los 6 a los 12 meses. Yo en lo particular, dentro de mi práctica privada, yo prefiero saltarme esta fase de tratamiento, porque por lo general, bueno, muchas veces llegan entre los 6 y 12 meses. Sí, hay libros que dicen que se debe de hacer, se debe hacer reducciones cerradas con posiciones en yesos, en posición humana, los yesos, perdón. Se puede hacer reducción abierta, se puede hacer la miotomía del psoas, la tenotomía, perdón, y se debe de colocar estos yesos, se llama yeso ospica en posición humana, y por lo general, bueno, dejamos 6 semanas cada yeso, y tenemos que hacer 2, 3 recambios muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Uno es muy traumático para el niño, que ya para el segundo yeso ya no te quieren ni ver, o te ven y empiezan a llorar. Y muchas veces, bueno, pues el simple hecho, pasan 6 semanas, te pongo un yeso, viene conmigo las 6 semanas, le quito el yeso, vuelvo a hacer maniobras, otra vez está inestable. Poner otra vez 6 semanas.
Viene conmigo a la tercera vez, otras 6 semanas, otras 12 semanas. Le quito el yeso, veo las caderas, otra vez está inestable, tengo que es muy traumático para el niño y obviamente, bueno, pues el costo también para papás pues es grande. Y aparte, bueno, pues es un riesgo porque tiene que exponer a anestesia, tiene que exponer a sedación. Y la verdad, las tasas de éxito de este paso de tratamiento pues es baja. Entonces yo por lo general siempre me la salto. Yo le digo, ¿sabes qué? Disfruta tu niño, que empieza a caminar, que empieza a gatear, disfruta de aquí hasta que tenga 1 año, 6 meses, 7 meses, y venimos para la fase final de tratamiento. ¿De acuerdo? En esta fase de tratamiento lo que se recomienda hacer es la estenotomía del psoas. El psoas funciona como tirante. Una vez que la cadera está formada, que ya tenemos nuestro techo o cobertura acetabular, el psoas funciona como tirante, es decir, me lo va a mantener en su posición. Pero si la cadera no está formada o el acetábulo no está en su posición, bueno, pues ese psoas le va a valer si está formado o no la cadera, y el psoas sigue jalando, sigue jalando, sigue jalando, hasta que me lo luxa. Entonces el psoas es un factor luxante, por lo cual en esta etapa de tratamiento lo que se opta por hacer es la tenotomía. Digo, hay quien lo hace, hay casos en los que va bien, pero bueno, es muy traumático para los niños y la tasa de éxito muchas veces queda ahí azul y buenas noches, por decirlo así. Yo me salto a esta etapa, por lo general ya es un niño que ya viene al año 6 meses, año 7 meses, año 8 meses, que es la edad recomendable para hacer osteotomías. ¿Por qué? Por la calidad de hueso y por la maduración, sobre todo de la cresta ilíaca, que es donde vamos a tomar el izquierdo. Aquí ya tenemos que hacer tenotomías, que es hacer el tratamiento anterior, anexado a tenemos que hacer la reducción abierta, limpiar esa cápsula, quitar todo el tejido que se interponga y hacer osteotomías pélvicas. Las osteotomías las hacemos en base a la edad del paciente. Por lo general, en edades tempranas hacemos únicamente osteotomías de cobertura, es decir, nos faltan 5 o 6 grados, bueno, pues hacemos una osteotomía para cubrir lo que nos falta. Muchas veces tenemos que hacer osteotomías de reorientación o muchas veces osteotomías de rectado, que muchas veces son únicamente para darle más tiempo a esa cadera para que en edades tempranas, 40, 45, esa persona pues pueda tener, o ese niño pueda tener una prótesis de cadera. ¿Vale? Casos, bueno, pues tengo este niño masculino, 1 año, 11 meses, aparte de tener el desarrollo de la cadera, tiene parálisis cerebral infantil. ¿Alguien le podría decir cuál es la cadera que está dañada? La izquierda, que vemos. Entonces, eso es importante porque muchas veces, ¿a cuánto no nos llega una radiografía y dijimos, no se fractura, se ve bien, está en su hueso? Vamos. Lo que pasa es que ahí el psoas está haciendo su función, ¿de acuerdo? La cadera derecha, si vemos, pues tiene su tope. La cadera izquierda, pues ya la llevamos con descobertura. Si yo trazo una línea del borde más lateral del acetábulo, tengo más del 25% de esa cadera con descobertura. Quiere decir que el psoas está haciendo su función y tarde o temprano me la va a luxar. Es un niño, por ejemplo, aparte de dispararse el desarrollo de la cadera con parálisis cerebral infantil, cuando llegó conmigo, no podía o no realizaba la marcha. Muchas veces en los niños, llegan niños con retardos en la marcha porque piensan que tiene un retraso psicomotor. Un niño cuando tiene una inestabilidad en la cadera, no lo va a hacer, no va a caminar. ¿Por qué? Porque no se siente seguro para hacerlo. No sé si han visto, por ejemplo, en los juegos de McDonald's, que se sube un niño a las escaleras y después se quiere bajar, pero ya no siente el piso, entonces no se baja y se cae llorando porque no le da seguridad hacerlo. Pasa igual con los niños. Si un niño tiene inestabilidad en su cadera, no va a dar el paso, no se va a sentir seguro, no va a caminar y vamos a tener un retraso en el desarrollo psicomotor esa marcha. ¿Cuál es el principal factor para que se formen las caderas? El apoyo. Mientras la cadera o el acetábulo estén en contacto, es el principal factor para que se vaya formando esa cadera. Por eso la importancia de que el niño, bueno, pues, se siente entre los 6, 7 meses, gatee, si es que gatea 8, 9 meses, se ponga a caminar o se ponga de pie de los 10, 11 meses y camine alrededor de la meses más, meses menos. ¿Va? Entonces, este niño lo que se tuvo que hacer fue una osteotomía tipo Salter, salen inmovilizados más o menos así, una espica con fibra de vidrio, eso es durante 6 semanas. ¿De acuerdo? Y este es el clásico caso que les ponía me dijo mi pediatra que todo estaba bien, que con el paso del tiempo se iba quitando. Marifer, por ejemplo, llegó conmigo a los 3 años de edad
prácticamente con sus caderas impulsadas, prácticamente las traía como muletas. No sé si le podemos dar al video de favor. Ella llegó con una marcha muy característica, ella caminaba con prácticamente marcha en pato, marcha deficiente. Ella fue mi primer caso aquí en la ciudad ella es de Matamoros, ella fue mi primer caso bilateral aquí en Reyes. Bueno, si se fijan, bueno, por las caderas con índice acetabular, la derecha de 40, la izquierda 38, y pues ambas caderas impulsadas. Ella se hizo, aparte de las osteotomías, tuvimos que hacer una osteotomía para cortar el fémur. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al momento de que yo quiero bajar este fémur que está acá, lo quiero bajar para ponerlo en el acetábulo, nos va a dar presión, y eso genera y condiciona una necrosis vascular. Entonces ya cuando lo tenemos en etapas más son residentes del trabajo. Bueno, entonces cuando tenemos pacientes que son más de 3 años, por lo general el riesgo de necrosis vascular en pacientes mayores de 3 años aumenta. Entonces muchas veces por eso tenemos que hacer osteotomías de acortamiento en el fémur. Tenemos que quitarle más o menos 1 o 2 centímetros al fémur, fijar con plaquitas para poder mantener una intraarticular, ¿de acuerdo? Le podemos, al año de haberlo operado sus 2 caderas y ya con rehabilitación, Marifer, bueno, pues ya tiene una marcha relativamente normal. Obviamente me odia, no lo puede ver, porque aparte le arruiné su carrera como modelo porque tiene muchas cicatrices. Entonces, pero bueno, ella fue un caso que nos fue muy bien, ¿de acuerdo? Para llevar a casa, tenemos que llevarnos, bueno, que la displasia, el desarrollo de la cadera es la principal patología ortopédica en niños. El tamizaje lo tenemos que hacer obligatorio, es universal y obligatorio. Yo desde que hice la certificación fui a todos los hospitales, Vega Santa, Villa del Río, de Santander, Villa Mujerza, a todos los hospitales fui, oigan, ¿sabe qué? Estoy certificado, mire, ofrezcan en su paquete de parto y cesárea, anéxenlo si quiere 500 pesos, no importa, yo vengo y lo hago. Nadie se abocó en hacer eso, no sé, la verdad. Entonces, prácticamente por eso no hice la compra. Fui el único hospital que hoy día tiene un poquito más como que el apoyo, es porque tenemos un folleto, no lo pone como obligatorio, no lo pone dentro de su paquete, pero al menos lo menciona. Sí, por lo menos está escrito ahí. Bueno, fomentar la cultura de prevención en los padres, poder detectar de manera oportuna los síntomas, si tenemos los antecedentes de presentación pélvica, etcétera, etcétera. Bueno, con mucha mayor razón, hacer un tamizaje de caderas. El diagnóstico oportuno tiene una mayor tasa de éxito en el tratamiento y menor grado de secuela en esos niños. Operar a un niño con displasia del desarrollo de la cadera es ayudarle a que de grande no ocupe una prótesis de cadera. Así se traduce. O sea, la displasia del desarrollo de la cadera es un niño que ya está condicionado, tiene un factor de riesgo para requerir una prótesis de cadera en edades tempranas. Entonces, detectarlos de manera oportuna, hacerles a todos un tamizaje, les ayuda bastante y obviamente en la calidad de vida, sobre todo, porque ya los papás les ahorra muchísimo. Entonces, para llevar a casa, ultrasonido, por favor, entre la 4ª y la 6ª semana de vida, tenga o no tenga factores de riesgo. A todos se debe hacer. Después del ultrasonido, entre el 4º y 6º mes, su primera radiografía para poder hacer mediciones. Ultrasonido al principio, ¿por qué? Bueno, porque los centros de suficación en el niño apenas se empiezan a evidenciar hasta el 4º, 5º mes de edad. Entonces, hacerle radiografía antes de eso no sirve nada. ¿Va? El doctor Gaff, bueno, la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera tiene más o menos 4 o 5 años que se implementó. La doctora Norma, que está en el Instituto Nacional la doctora Gaby, perdón, está en el Instituto Nacional de Pediatría, y bueno, pues varios de los doctores están en Centro Médico ABC, algunos en Saltillo. Vino el doctor específicamente a dar la preparación, a certificarlos a ellos son médicos certificadores. Hace 2 o 3 años tuve la oportunidad de hacer el curso, estoy certificado por la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera para método de Gaff. Está el curso, se imparte a médicos radiólogos, ortopedistas pediatras
No sé si al día de hoy ya se haya preparado para pediatras, pero bueno, pues es importante que lo sepan. Tenemos que hacer método de grado. Médicos, radiólogos pueden hacer ultrasonido de cadera, sí, pero si no sabemos el método del GAP, no lo estandarizamos como es debido, bueno, pues ya vimos el ejemplo de ultrasonido. Y bueno, nada, muchas gracias. Si no hay alguna duda, algún comentario. Perdón por la espalda, A lo que entendí, el tamizaje, por 4 o 6 semanas, pero la idea es mandarlo con el trabajo. O La idea es que ya escuché, ya lo que hay en el correo certificado, pero la cuestión aquí es mandarlos con el trabajo para tamizaje. puedes mandarlo con trauma, puedes mandarlo con médico radiólogo, puedes darle seguimiento a ese tamizaje. Bueno, entonces, no tengas que mandarlo con el traumatólogo pediatra. Yo creo que es más indicado para valorar las radiografías, predicciones, índices arteriales y todo. Pero tienes que ver el seguimiento. O sea, pudiésemos a lo mejor mandarlo y posteriormente mandarlo por el trabajo. Claro, porque yo creo que el caso de Estados Unidos, qué bueno que me dices. No tenemos que salir. Por ejemplo, cuando van conmigo, entrega un reporte de ultrasonido de cadera. Pueden mandarlo por el paso en parte. El ultrasonido de caderas tiene que llevar un reporte. Este reporte tiene que especificar a ti cómo encontraron esas caderas, si están centradas o no están centradas, si críticamente tienen un factor estable o están circunstadas, cosas por el estilo. Entonces, este reporte se le entrega a ti. Tú como pediatra ves, sabes que tiene menos de 60, tiene menos 60, 59, tiene entre 4 y 8 semanas. Pues tú valoras la posibilidad de mandarlo por el otro. De tamizaje, tú lo puedes llevar. Tú lo puedes dar el seguimiento. Pero que tenga que ser con el ortopedista, el pediatra, el tamizaje, no. Puede ser con médico radiólogo, puede ser un pediatra certificado en un método de edad. Nada más que, perdón, aquí en la ciudad, pues bueno, cuando vamos a ultrasonido radiólogo, la verdad es que no hay un radiólogo que haga ultrasonido. De hecho, todo el tema Digo, yo tuve la oportunidad de ir, digo, en no voy a ser citar, pero en dos de los hospitales más grandes de aquí, dijeron, no, pero aquí tenemos los cardiólogos, ellos también hacen el tratamiento de cadera, porque no hay ningún problema, yo lo que vengo a ofrecer mis servicios, aquí está mi tarjeta, bla, bla, bla. Si algún día tienen un tamizaje, háblame con todo gusto, pero los médicos aquí lo hacen. Pues, esa fue la respuesta. Pues no, aquí mis médicos radiólogos también lo hacen, porque no hay ningún problema. Exacto, pero no es método de grapa. El ejemplo muy claro. El ejemplo muy claro. Digo, no hay que hacer ningún nombre para ver la diferencia. Digo yo. Entonces, esa es la diferencia. Puede hacer un ultrasonido, sí, pero bueno, el método de gráfico es un proceso muy estandarizado que lleva ciertos pasos, el cual, el hecho de ser estandarizado es la confiabilidad del estudio y la urgencia. Sí, pero tengo un comentario. Yo creo que te fuiste con el grupo equivocado. Tú vas por el hospital de los médicos sobre ejercicio. Sí. Entonces, lo que el consejo así bueno es aquí es donde se puede, o sea, el mensaje que querías dar es el colegio de terapia sobre los objetivos. Porque el hospital de costo del hospital me lo pide. Entonces, eso no se va a hacer. ¿Hay algún estudio que nos diga, no por lo que nosotros hacemos en una relación en los planes, qué tanta certeza puede tener? ¿Hay algún estudio que diga, de hecho, por pediatras, el Ortolani, o sea, los resultados como Ortolani, la mayoría se le pide, o sea, tengo muy poquitos para el conocimiento. Lo que porcentaje hay que nosotros hacemos y después podemos hacer. Estudio hasta el día de hoy que tenga correlación que compruebe, digamos, la valoración de una valoración alterada al momento del nacimiento con ultrasonido.
ya que somos trabajo de buscarlo, pero yo le puedo decir que si usted tiene una valoración inicial con un ortolar, un valor positivo, va a tener. Va a tener. Cualquier dato de inestabilidad, fluctuación o muegueo que le llamamos nosotros, detectable por medio de datos. Sí, eso es la cosa, pues el objetivo es que no llegue. Sí, claro. O sea, aquí la importancia le digo es eso, que hay caderas que son indetectables, inclusive hasta para nosotros. Indetectables, pero no quiere decir que va a progresar todo. ¿Cuál es el costo de Costo de ultrasonido, mira, yo ahorita lo estoy haciendo en Tierra Santa, que es donde me prestan el aparato. El costo creo que sale con la pues, con gusto y ultrasonido. También es para poco, la idea es mandar a avisarte entre las 3 y 6 semanas y luego nuevamente La radiografía. una radiografía, Sí, primera radiografía. primero radiografía a los 6 meses y Si todo está bien, al año se Al repite año. y se va a tengo otra pregunta, vamos a suponer que usted ya lo vio a la semana, usted le hizo ultrasonido y le hizo una radiografía, pues ustedes no lo citan, no lo citan, pero tienen que volver a por lo general, bueno, yo le doy seguimiento, si es un paciente que tengo con, dependiendo de la angulación, el ángulo alfa es el que me da la orientación. Si yo tengo un paciente con un grado 50, ¿cuál es la ventaja de esto? Que es operadora depende también. Es decir, puede venir un médico radiólogo y hacer un ultrasonido y tenemos una variante de más o menos 2 grados. ¿De acuerdo? Entonces, yo por lo general, si tengo un niño y tengo 57, 58, yo inicio la mesa. Yo inicio el arnés y si yo tengo una cadera que aparte clínicamente tiene inestabilidad, yo le estoy dando seguimiento cada 2 semanas. Si tengo una cadera que está en integración y buenas noches, pero clínicamente estaba la cadera bien, yo lo cito a los servicios. Vamos a contar la realidad, independientemente si supera o no. Ahorita que se ha dado como más auge promoción para tanto que la crianza de el control económico, eso ha ayudado a disminuir el control económico, el culata, bandoleta, Híjole, no tengo una referencia como para si está aumentado o disminuido. Yo, por ejemplo, desde que llegué aquí a Reynosa, en 2021, finales del 21, principios del 22, te puedo decir que llevo 8 o 9 caderas operadas. 6 años es muchísimo. Muchísimo. Y las que he operado, porque he detectado varias que obviamente bueno, se van a otro lado, se van a hacer una opinión. Muchas veces se pierde el enfoque porque el paciente o la mamá o papá ya no llega. Con papá y mamá es algo difícil también explicarles esto. Yo esta presentación, tengo una presentación un poquito más light, como para darle las explicaciones a mamá y a papá en mi consulta. ¿Por qué? Porque obviamente pues yo soy mi padre. Obviamente si me dicen, ¿sabes qué? Pues hay que aclararlo porque tiene una displasia. Yo pido una segunda opinión. Entonces, trato de ser muy claro con los términos, explicaciones, y muchas veces hay pacientes que yo he detectado, inclusive, sabes que hay que operarlos bilateral, la cadera está luxada, el niño ya está ubicando. Bueno, vamos a ir a Monterrey, vamos, que no hay ningún problema. Yo les recomiendo muchas veces que vayan y saquen su cita en el Hospital Finers, que es totalmente gratuito. Los aceptan y los aceptan gratis hasta los 18 años de edad, y les dan tratamiento y de lo mejor. Y no porque haya salido de ahí, pero bueno, pues es lo mejor en ortopedia pediátrica a nivel Latinoamérica. Entonces, cualquier cosa, si es paciente que tiene bajo recurso o por lo que sea, recomiendo el Shriners. Saque su cita en línea, se mete a la página Shriners, bien un código QRS, pero es muy fácil sacar la cita. Y es de esta zona, ahorita los están mandando a Shriners Monterrey. Y si el Shriners Monterrey no tiene los medios para hacerlo, los mandan a México directamente. Se hace una primera valoración inicial para ver si se acepta o no se acepta como paciente. Si se acepta como paciente, tiene todo gratis, sin problema. Pero decirte si ya ha bajado o aumentado, la verdad es que no tengo punto de referencia. ¿Por qué? Porque desde que llegué, pues únicamente me he dedicado a detectarlo. Hubo 8 o 9 caderas superadas. Sí, y es que he visto también que hay una mochila especial para gente que se aprobada por los oficiales mexicanos La escogí. No, la mochila para el portero, para que los bebés tengan. Ok, sí, eso es bueno. Es muy buena. Eso, por ejemplo, los pacientes, las señoras que andan en las esquinas que traen a su niño acá atrás, con el rebozo y los niños esto. Eso jamás he visto reportado un caso de pasan el chip.
por la posición. Acuérdense que el principal factor para estimular la formación de del índice tabular es el contacto del fémur con el acetábulo. Por eso muchas veces cuando tenemos pacientes que ya lo agarramos entre los 6, 7 meses y tenemos un índice tabular que está más o menos entre 23, 22, muchas veces un cojín abductor o una férula abductora de caderas para uso nocturno, muchas veces les hace mucha ayuda. Es decir, pues, yo a veces si no tienen los medios para conseguirlo, digo, pues en las noches amarle un palo, señora, con un palo, el niño duerme en esta posición. ¿De acuerdo? Obviamente con los niños es difícil porque se mueven y hacen las dietas y giran y no encuentras sin zapatos, no encuentras descobijado, pero eso les ayuda bastante. Porque si el arnés únicamente me es funcional hasta los 8 meses como máximo. Es una pregunta. Oye, doctor, y por ejemplo, si es uno de los 5 tamices obligatorios, usted sabe si en alguno de los el tamizaje ni en el seguro, ni materno, ni general. Bueno, Viene la cartilla. ¿Viene la Viene cartilla? la Esta cartilla es, no estamos atrás. Es lo que pero ni en Monterrey. en ningún lado, te puedo decirlo en el. No tiene estado que lo tiene, Bueno, al menos aquí y acá en el 270, que es el libro de OP, no tenemos ultrasonido, pero el ultrasonido por lo general siempre anda bailando ahí con anestesio para bloqueos y toda la cuestión. Pero no, y acá en el 15 está el doctor Joya, pero no sé si el doctor Joya haga ahí. Si yo mando a un paciente a Alice, no tengo los, lo puedo detectar, pero en IMSS consulta no tengo los síntomas. Y aparte, bueno, tiene que ser un ultrasonido que tenga la función de cadera pediátrica para poder hacerlo. Porque muchas veces depende del transductor, megahertz, por ejemplo, tiene que ser un transductor lineal de 5 a 10, que tenga de 5 a 10 megahertz, que es lo mínimo para poder hacer la detección de las estructuras sobre todo. Pero siempre es un megahertz y el transductor lineal. Tenemos una pregunta en línea, doctor. Dice, entendiendo la importancia de esta enfermedad, pero entonces no hay ningún dato clínico o algún filtro para saber a quién sí enviar el tamiz de cadera y a quién no. Algo para que no recaiga la responsabilidad sobre los dos traumatólogos pediatras que hacen el tratamiento de cadera para todos los nacimientos en Reynosa. A todos. A la doctora Berenice. No lo digo yo, lo dice la norma oficial. ¿Vale? A todos se les debe hacer. Al menos si no es ultrasonido o si ya lo detectaron, digamos, en la pasada las 6 semanas, empezar a radiografía los patrones. Primero, No podemos mandarlo a un grupo de pacientes hacer un ultrasonido a los 6 meses y mandarle a hacer una de todos modos, bueno, su valoración clínica también es importante. O sea, el tener, digamos, la rutina en consulta, no sé, me imagino que usted le da seguimiento cada vez, empezar a hacer maniobras, a ver si tiene luxación o no tiene luxación. Bueno, pero hasta qué edad ya el valorar. Las primeras 12 semanas. Después de las 12 semanas de nacido se considera que ya es un tratamiento tardío. Exacto. De las 2 semanas antes, bueno, de hecho, parlos ortolarios. Bueno, pues antes era el método estandarizado en los 30, 50, porque únicamente era para detectar si salía o no salía. Muchas veces ya el recién nacido detectaba usted una cadera luxada y era ver si se podía meter. Si era una cadera reducida o era una cadera irreducible. Si es una cadera que está reducida y se sale, en eso se limitaban las maniobras de parto restaurante. Hasta los 80, que fue que empezó a hacer la detección del ultrasonido, pues, empezó a mejorar, digamos, la sensibilidad para el diagnóstico, más que nada, la detección.
Pues bueno, si no hay más preguntas, no nos queda más que agradecer al doctor Edgar Eliobet Macedo Leal, su ponencia, por su conocimiento, mucha felicidad. Y bueno, pues ahí estaremos enviando a todos los países. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, agradecemos también a Maya del empleo, a Justina, no, Olímpica. Ok. Sí. Bueno, ya ustedes me las han dado permiso de ver los que pueden presencial y los que están en línea, pues les agradecemos mucho su. Gracias. Provecho.